La noche en que México rompió su techo de cristal, dos mujeres miraban la misma pantalla, pero desde universos opuestos. En una toma, Claudia Sheinbaum levantaba el puño, bañada en papelitos, con la banda tricolor casi dibujada ya sobre sus hombros. En otra, Xóchitl Gálvez apretaba los labios frente a los números que ya no se movían hacia su favor. La historia ya estaba escrita. México tendría por primera vez una presidenta, y no sería la candidata de la oposición, sino la científica de barrio que muchos subestimaron. Pero lo verdaderamente interesante no es el resultado, sino el camino, porque lo que estás a punto de ver es el choque frontal de dos formas de entender el poder. El liderazgo silencioso y disciplinado de Claudia contra el estilo ruidoso y desafiante de Xóchitl. Y te lo adelanto desde ahora. Al final de este video vas a entender por qué una terminó en Palacio Nacional y la otra mirándolo desde afuera. El primer gran choque no ocurrió en las urnas, sino en el escenario público. En pleno debate presidencial, Xóchitl levantó la voz, la acusó de ser la candidata del dedazo, de ser la continuidad sin cerebro, de cargar con tragedias y decisiones polémicas. El salón se quedó en silencio. Todos esperaban que Claudia explotara, que respondiera con la misma agresividad, pero no. Claudia respiró, clavó la mirada en la cámara y dijo, con esa voz tranquila que desespera a sus adversarios: gobernar no es gritar más fuerte, gobernar es demostrar con hechos. En ese instante, sin que nadie se diera cuenta, el tono de la contienda cambió. Para entender cómo llegaron hasta ese choque, hay que regresar años atrás, cuando ninguna de las dos imaginaba que terminarían encarnando dos proyectos de país. De un lado, Claudia, hija de científicos, formada en la UNAM, obsesionada con datos, energía, medio ambiente, desigualdad. Del otro, Xóchitl, ingeniera, empresaria, de origen humilde, que también se abrió camino a pulso, pero eligió el camino de la confrontación directa, del chiste, del reto personal al poder. Dos biografías que sobre el papel podrían parecer hasta complementarias, pero que en el terreno político se convertirían en choque de trenes Wikipedia +1. Claudia se forjó entre aulas, laboratorios y asambleas, midiendo partículas en el aire y al mismo tiempo desigualdades en la calle. Mientras ella escribía tesis sobre ahorro de energía y desarrollo sostenible, Xóchitl construía edificios inteligentes y negocios tecnológicos. Las dos sabían lo que era trabajar desde abajo. La diferencia es que, cuando Claudia daba un paso, lo hacía con una pregunta en la cabeza. ¿Cómo se traduce esto en justicia social? Xóchitl, en cambio, pensaba: ¿cómo demostramos que sí se puede romper el molde? Esa tensión entre justicia estructural y rebeldía individual es la que, con los años, se llevaría al escenario nacional. Luego llegó el momento en que Claudia dejó de ser solo la doctora y se convirtió en jefa de gobierno de la ciudad más grande del país. Ahí es donde su liderazgo empezó a tomar forma visible. Seguridad con estrategia, inversión en transporte público, programas sociales, para quienes antes ni siquiera aparecían en las estadísticas. No era una política de frases bonitas, era una gestora que cada mañana llegaba con gráficos, mapas, indicadores. Y ojo, ese estilo técnico casi frío era exactamente lo que muchos creían que la condenaría en una campaña presidencial. Del otro lado del tablero, Xóchitl se construía una imagen muy distinta. Chaleco bordado, bici, anécdotas personales, chistes sobre el poder, videos virales. Hacía algo que la oposición llevaba años intentando sin éxito:
conectar emocionalmente con una parte del país cansada, decepcionada, ansiosa. Ella no llegaba con gráficos, llegaba con historias. Y en política, las historias son armas poderosísimas. Por eso, cuando dijo, voy a ser la próxima presidenta de México, muchos pensaron por primera vez que la hegemonía del partido en el poder podía tambalearse. Aquí aparece la primera gran lección de liderazgo de Claudia: no entrar en el juego del otro. Mientras una subía la apuesta con declaraciones explosivas, la otra repetía una y otra vez: primero los pobres, con disciplina fiscal, con ciencia, con planeación. Para sus críticos era aburrida. Para sus seguidores era exactamente lo que México necesitaba, después de décadas de improvisación. Lo que estás a punto de ver es cómo ese estilo, que muchos consideraban poco televisivo, terminó siendo su mayor fortaleza. El segundo choque fuerte llegó cuando la oposición decidió volcar toda su estrategia alrededor de la figura de Xóchitl. La presentaban como la única capaz de detener el proyecto que Claudia representaba. En la narrativa mediática, ella no era cualquier candidata. Era la puerta de salida de un ciclo político. Ese discurso, paradójicamente, le dio a Claudia un papel que ella supo aprovechar. Si Xóchitl era la que venía a detener, ella era la que venía a consolidar. Y consolidar suena a responsabilidad, a estabilidad, a largo plazo. En los mítines se veía claro. Mientras Xóchitl improvisaba, lanzaba bromas, conectaba con la rabia, Claudia hablaba de trenes, de becas, de pensiones, de inversión en puertos y ferrocarriles, de programas para mujeres y jóvenes. Había quien se burlaba: eso no da likes. Pero ahí está la segunda lección de liderazgo: no confundir ruido con influencia. El ruido se apaga. La influencia se queda en la vida de las personas Wikipedia +1. Y ahora, antes de seguir al punto donde todo se define, haz algo. Deja ahora mismo tu comentario diciendo de qué ciudad o país nos estás viendo y qué piensas del liderazgo de Claudia. Escribe tu opinión, aunque no estés de acuerdo. Tu perspectiva suma a esta conversación. Y de paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios sobre las figuras que están reescribiendo la política en América Latina. Hazlo ahora, mientras seguimos con la parte más intensa de esta historia. Porque lo que viene a continuación es el momento en que la contienda deja de ser solo electoral y se vuelve un examen de carácter. Los debates. Ahí, frente a frente, ya no había encuestas, no había spots, no había filtros, solo dos mujeres y sus ideas. Xóchitl apostó por ir a la yugular. La acusó de tragedias, de sumisión al poder establecido, de no romper con nada. Claudia, otra vez, no se movió del guión que ella misma se había marcado. Datos, propuestas, continuidad con cambios específicos. No cedió a la tentación de responder con insultos. Y eso, aunque algunos lo leyeron como debilidad, fue un mensaje potente. Si así me atacan y no pierdo la calma, imagina cómo voy a reaccionar cuando la presión venga de mercados, de otros países, de crisis reales. Pero lo más sorprendente todavía no había ocurrido. Dirías tú, si pudieras parar el tiempo ahí. Porque el verdadero giro no estuvo en los debates, sino en las calles. Mientras avanzaba la campaña, algo empezó a verse en las encuestas. La base social a la que apelaba Xóchitl no terminaba de confiar en la alianza que la rodeaba. Viejos partidos, viejas prácticas, viejas heridas. Claudia, en cambio, aparecía como la heredera de una transformación que, con todos sus errores, había puesto en el centro a los que nunca habían estado. Su liderazgo no era solo personal, era también simbólico. La primera mujer, la científica,
la que venía de la universidad pública. Y aquí aparece la tercera lección de liderazgo. No basta con ser contra algo, hay que ser para algo. Xochitl representaba un no. No a la continuidad, no al partido en el poder, no al presidente anterior. Claudia representaba un sí. Sí a seguir expandiendo programas sociales. Sí a fortalecer la educación pública. Sí a construir más infraestructura. Sí a un Estado que volviera a mirar a quienes habían sido marginados durante décadas. Cuando el electorado tiene frente a sí un no ruidoso y un sí consistente, muchas veces termina inclinándose por quien le explica un futuro, no solo un enojo Enciclopedia Británica +1. Llegamos entonces a la noche de la elección, la escena que viste al inicio, el país en vilo, las pantallas gigantes, los conteos rápidos. Xochitl había prometido que abriría las puertas de Palacio para millones de mexicanas y mexicanos. Claudia había prometido que nadie se quedaría atrás. Los primeros resultados comenzaron a llegar y el choque final se convirtió en algo más que números. Era la validación de dos estilos de liderazgo. Uno basado en la confrontación frontal con el presidente saliente. Otro en la continuidad crítica, en el seguimos, pero corregimos. Cuando el árbitro electoral anunció la ventaja irreversible de Claudia, muchos se quedaron con la superficie. Ganó por la estructura, por el aparato, por la popularidad del proyecto previo. Pero si miras más profundo, verás algo más interesante. Ganó porque en cada fase del conflicto, ella había elegido la disciplina sobre el impulso, la constancia sobre el escándalo, la estrategia sobre el chiste del día. Ese tipo de liderazgo puede tardar en volverse viral, pero cuando lo hace, se vuelve extremadamente difícil de derrotar. Sin embargo, la historia no termina en la celebración. Ahí empieza otro tipo de choque, tal vez más difícil, el de una presidenta enfrentándose a la realidad, las cifras de violencia, las críticas de organismos, la presión de empresarios, las expectativas de millones de mujeres que veían en ella un espejo. Y aquí es donde se pone interesante para cualquiera que quiera aprender de liderazgo. Claudia entendió que la autoridad moral se construye también con gestos concretos en momentos incómodos. Piensa en el episodio que seguramente viste en redes. En una caminata pública, un hombre la acosa, la toca sin su consentimiento, intenta besarla frente a cámaras. Cualquier política podría haber minimizado el hecho por miedo a parecer débil o víctima. Ella no. Decidió denunciar, enmarcarlo en la experiencia cotidiana de millones de mujeres y convertir ese incidente en un punto de partida para endurecer la lucha contra el acoso y la violencia de género. Ese movimiento, más allá de lo judicial, fue un acto de liderazgo simbólico. Ni siendo presidenta tienes por qué aguantar lo que tantas han normalizado, The Guardian. Pero lo que estás a punto de ver en este tramo de la historia va más allá de un solo episodio. El verdadero reto vino cuando la violencia política golpeó directamente a las instituciones. Alcaldes asesinados, amenazas, protestas. Frente a eso, la tentación de muchos gobiernos ha sido siempre la misma: responder solo con mano dura, militarizar, mostrar fuerza sin matices. Claudia eligió otra ruta: reforzar la presencia estatal, sí, pero combinándola con programas sociales, nuevos esquemas de investigación, coordinación y prevención. Un enfoque más complejo, menos taquillero, que no cabe en un tuit, pero que muestra una idea clara. El liderazgo no consiste en hacer lo que se ve más espectacular, sino lo que tiene más probabilidad de funcionar a largo plazo. AP News +1. Respira un segundo
y haz algo importante para que esta conversación llegue a más gente. Comparte este video con alguien a quien le interese la política latinoamericana. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo. No lo pienses. Hazlo. Suscríbete. Deja tu like y guarda este video para volver cuando quieras revisar estas lecciones de liderazgo. Seguimos con el desenlace y con el último gran choque entre estos dos proyectos. Porque, aunque Xóchitl perdió la elección, su figura no desapareció. Siguió siendo una voz fuerte, incómoda, crítica. Cada vez que Claudia anunciaba una reforma, una reestructuración del Estado, una decisión en política exterior, la oposición intentaba convertir a Xóchitl en el polo opuesto. La que advertía riesgos, la que señalaba errores, la que decía, se los dije. Ese juego, lejos de debilitar a la presidenta, terminó reforzando una idea clave. No hay liderazgo sólido sin oposición fuerte. Y Claudia, en lugar de huir de esa tensión, la aceptó como parte del terreno. Aquí está otra lección didáctica. Un buen liderazgo no necesita destruir a su rival para afirmarse. Puede incluso beneficiarse de esa rivalidad. Cada crítica que venía de Xóchitl servía para que el proyecto de gobierno afinara su narrativa, aclarara sus metas, corrigiera errores. La diferencia estaba en que, mientras la oposición seguía girando alrededor de la figura de una candidata que ya no había ganado, Claudia avanzaba con la legitimidad de quien sí tenía que tomar decisiones diarias. Si miras su primer tramo de gobierno con lupa, verás un patrón. Expansión de programas sociales, continuidad de becas, nuevas pensiones para sectores específicos, inversión en trenes y puertos, intentos de modernizar el Estado y, al mismo tiempo, concentración de ciertas decisiones en el Ejecutivo. Es un liderazgo que combina cercanía con la gente, las conferencias, los recorridos, las visitas a los estados, con una visión muy clara de hacia dónde quiere mover la estructura del país. Ahí está el núcleo de su estilo. Escucha, pero decide. Consulta, pero no titubea eternamente. Wikipedia +1. Ahora pongamos todo esto en términos prácticos, como si fuera un manual de liderazgo basado en este choque entre Claudia y Xóchitl. Primero, la visión. Claudia no solo se presentó como la que continúa a su antecesor, sino como la que traduce esa continuidad en políticas concretas. Más trenes de pasajeros, más inversión en ciencia y tecnología, más peso del Estado en sectores estratégicos, más programas de bienestar. No son frases sueltas, es un mapa. Xóchitl, por su parte, ofrecía ruptura, alternancia, anticorrupción, pero le costó dibujar con la misma claridad un modelo de país a 6, 12, 20 años. El liderazgo que gana no es el que promete más emociones, sino el que explica mejor el camino. Segundo, el carácter. Los momentos de máxima tensión, debates, ataques, crisis mediáticas, son pruebas de estrés. Ahí es donde se ve quién decide con la cabeza caliente y quién se toma 2 segundos para respirar antes de responder. Cada vez que Claudia eligió la calma sobre el impulso, envió un mensaje muy claro a quienes la observaban dentro y fuera del país. No voy a gobernar desde el berrinche. En una época de políticas virales, esa serenidad puede parecer poco glamorosa, hasta que llega la crisis y te das cuenta de cuánto vale. Tercero, la coherencia. Desde que era jefa de gobierno hasta la presidencia, Claudia ha repetido los mismos ejes: justicia social, fortalecimiento del Estado, ciencia al servicio de la política, defensa de la soberanía. Te puede gustar o no, pero es coherente. En cambio, la oposición, representada por Xóchitl, tuvo que cargar con décadas de decisiones contradictorias de los partidos que la apoyaban. Su narrativa personal era fresca,
La de su coalición, no tanto. Esa fractura entre la candidata y su propia plataforma terminó pesando. Y cuarto, algo que muchas veces se olvida, el contexto histórico. Que la primera presidenta de México sea una mujer, científica, formada en la universidad pública, en un país atravesado por desigualdades, ya es de por sí un símbolo de liderazgo colectivo. Ella no llegó sola, llegó empujada por millones de mujeres, por generaciones que lucharon por abrir esas puertas. Y, te guste o no su proyecto, ahí hay una lección poderosa. Los liderazgos más fuertes no son los que se construyen alrededor de un ego, sino los que se montan sobre una ola social más grande que la persona. Estamos llegando al final, pero antes de la última reflexión, haz algo. Escribe un comentario diciendo qué lección de liderazgo te parece más potente en la historia de Claudia frente a Xóchitl. La calma en la crisis, la coherencia en el tiempo, la visión de largo plazo o la capacidad de convertir ataques en agenda. Comenta, comparte este video con alguien que todavía ve la política solo como pleito de partidos. Y sobre todo, guarda este contenido si te sirve para tus propios proyectos de liderazgo. Ejecuta eso ahora y volvamos al cierre. Imagina la miniatura de este video. A la izquierda, Claudia, seria, pero con una ligera sonrisa, levantando el puño, luz morada detrás. A la derecha, Xóchitl, con cejas arqueadas y gesto de sorpresa. En medio, un título enorme. 2 Méxicos, una presidenta. Esa exageración en los gestos no es solo clickbait. Representa algo real. Durante un momento de su historia, México miró hacia 2 caminos posibles encarnados en 2 mujeres muy distintas. Y eligió. No eligió a la que hacía más ruido, ni a la que tenía las frases más incendiarias. Eligió a la que con todas sus contradicciones proyectaba estabilidad, proyecto y disciplina. Eso, al final, es liderazgo. Sostener el rumbo, incluso cuando el viento de las críticas sopla en contra. Escuchar sin doblarse. Corregir sin renunciar a la esencia. Claudia Sheinbaum construyó ese tipo de liderazgo a lo largo de décadas. Y el choque con Xóchitl Gálvez no hizo más que ponerlo bajo los reflectores. Lo que verás en los próximos años, y que seguramente seguiremos analizando, será la prueba definitiva de si ese liderazgo logra transformar de fondo al país o se queda solo en una etapa más de su historia política. Pero, pase lo que pase, una cosa ya quedó clara. La política mexicana dejó de ser una historia contada solo por hombres en trajes grises. Ahora, las protagonistas, con sus virtudes y sus errores, se llaman Claudia y Xóchitl. Y entender cómo chocaron, cómo se confrontaron y por qué una terminó ganando, es entender también hacia dónde se mueve una parte importante de América Latina. Así que, si llegaste hasta aquí, no salgas sin actuar. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Aprende de estas lecciones de liderazgo, aplícalas en tu vida, en tu trabajo, en tus propios proyectos, porque la próxima gran historia de liderazgo que se cuente podría ser la tuya.